Bien chicos de octavo, entonces vamos a la última clase de esta semana, que estamos viendo la parte de la suma de las medidas de los ángulos de un polígono. Bien, en esta parte de acá nosotros vamos a ver cómo es que se calculan la sumatoria de ángulos dentro de un polígono, la parte interna, los ángulos internos, pero también la parte de los ángulos externos. Para ello entonces vamos a ir al ejemplo 2.5 de su libro y lo vamos a hacer en dos partes. Lo vamos a hacer en la pizarra interactiva que tenemos por acá. Y por otro lado, lo vamos a hacer aquí en la presentación en pasos para que se pueda entender doblemente cómo se desarrolla este tipo de ejercicios. Vamos a cortar esta parte de aquí, lo vamos a ubicar acá en nuestro programa y vamos a desarrollar el ejercicio. Lo que nos dice el ejercicio es que debemos de encontrar el ángulo interno de X, ¿no? Pero para poder yo desarrollar este ejercicio, lo primerito que yo debo de ver es qué tipo de polígono yo tengo, de cuántos lados es este polígono. Pues yo los cuento, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, es decir, tendríamos un pentágono. Lo que estamos acá trabajando, pues es un pentágono, porque evidentemente tiene, ¿cuántos lados? Pues 5 lados, ¿no? Todo pentágono tiene 5 lados. Bueno, sabiendo esta parte bien importante, lo primero que debemos de hacer entonces es determinar cuál es la suma interna de los ángulos de este polígono. Y nosotros ya vimos esa parte, que es utilizando la fórmula de 180 grados multiplicado por la cantidad de triángulos que se me forman dentro de un polígono, que es n-2. Donde recordando que n, este n que tenemos por acá, pues representa el número de lados del polígono. En este caso de aquí entonces tendríamos 180 grados multiplicado n, que es en este caso es 5 porque son 5 lados que tiene este polígono, menos 2. Lo primero que se efectúa, como ustedes ya aprendieron, son lo que está dentro del paréntesis, entonces me va a quedar 180 grados. En este caso, 5 menos 2 es 3. Entonces 180 por 3, eso me va a dar 540 grados. ¿Qué significa eso? Que la suma interna, al sumar todos estos ángulos que tengo internamente, la sumatoria me tiene que dar 540, es decir, ya conozco el total. Sin embargo, lo que yo debo de buscar entonces es el valor de x. Entonces vamos a encontrarlo de la siguiente forma. Decimos entonces, empezamos ahí, que la medida del ángulo x, el ángulo x, más, en este caso, empezamos por este lado, 100 grados, no importa por donde usted empiece, 100 grados más 120 más 110 grados más 80 grados debe ser igual al total de 540 grados. ¿Por qué igual a 500? Bueno, porque aquí en esta parte de aquí nosotros desarrollamos encontrando la sumatoria total la suma total de los ángulos internos de este pentágono, ¿no? En este caso es 540. Es decir, que cualquier pentágono, su suma interna de sus ángulos es de 540. Evidentemente vamos a tener que reducir términos semejantes, es decir, vamos a hacer una suma de todos estos números que tenemos acá, la vamos a hacer por aquí, recordando, sumando 100, 100, 120, 110 y 80, ¿no? Vamos a hacer una suma como usted aprendió desde la escuela. Aquí me quedaría 0, aquí me quedarían 10, 11, llevo una, serían 410 grados. Es decir que me quedaría la medida que ando buscando del ángulo X más 410 grados debe ser igual a 540 grados, ¿no? Entonces vamos a despejar para el ángulo X. Medida del ángulo X. Me quedó muy fea esa X, la vamos a borrar. Ángulo X, me quedó igual. No es tan fácil con el mouse. Si tuviera un puntero fuera mejor. Entonces sería 540
grados. Esto estaba sumando, pasa a restar menos 410 grados. Entonces la medida del ángulo X, pues sería la resta, ¿no? Haciendo la resta serían 540 menos 410 grados, ¿no? 0 menos 0 es 0, 4 menos 1 es 3 y 5 menos 4 es 1. Por tanto me da 130 grados. Es decir que este ángulo que yo tengo aquí mide 130 grados. Es decir que para poder encontrar la medida de un ángulo interno de un polígono, el procedimiento que se sigue es en dos pasos. El primer paso es calcular primero el total de la sumatoria de los ángulos internos de un polígono utilizando esta fórmula. Y posteriormente despejar con esta ecuación, despejar después el ángulo que me están pidiendo que debemos de encontrar. Bien, entonces vamos a borrar por acá, ya vimos los pasos que debemos de hacer. Y lo vamos a hacer ahora en la presentación que tenemos por acá. El primer paso es, como estaba explicando, encontrar la suma de las medidas de los ángulos internos del polígono con la fórmula 180 grados por n-2. En este caso va a ser 180 por 5 menos 2. Me queda 180 por 3 y eso es igual a 540 grados como lo vimos en la pizarra, ¿no? El segundo paso es plantear la ecuación para encontrar el valor de la medida del ángulo X y resolverla. Es decir, que la suma de todo esto debe ser igual al valor que encontré en el primer paso. Es decir, medida del ángulo X es más 100 grados, más 120, 110, más 80 es igual a 540. Al efector me queda que la medida del ángulo X más 410 que sale de la suma de todos estos ángulos es igual a 540. Despejando para la medida del ángulo X me queda igual a 540 menos 410 y al hacer la resta o diferencia me queda que la medida del ángulo X es igual a 130 grados como lo habíamos visto en nuestra pizarrita interactiva. Bien, vamos a hacer entonces un segundo ejemplo, el inciso B, siempre basado en el ejemplo 2.5. Y ese ejemplo es este, ¿no? Vamos a tomarlo por acá, lo vamos a llevar a nuestra pizarra y lo vamos a resolver. Vamos a hacer el mismo paso, vean que ahora tengo un cuadrilátero, entonces lo primero que hacemos es determinar cuál es la suma interna de los ángulos de este cuadrilátero. Sabemos que es 180, la fórmula, por n menos 2. Eso nosotros ya lo sabemos por la clase anterior. Quiere decir entonces que va a ser 180, como es un cuadrilátero, tiene 4 lados, va a ser, en vez de n digo 4 menos 2, me va a quedar entonces 180 grados, 4 menos 2 es 2. Y al hacer la multiplicación de 180 por 2, esto va a ser igual, vamos a hacerlo acá, es igual a 360 grados. Eso ya lo habíamos visto en el video anterior, ya lo habíamos probado, que era 360 grados. Ahora vamos a encontrar la medida de este ángulo, entonces sería la medida del ángulo X más 95 grados más 105 grados más este ángulo que tenemos acá, es un ángulo recto, por tanto mide 90 grados, es igual a 360 grados. Si hago la suma, 95 más 105 es 200, más 90 es 290, ¿cierto? Entonces la medida del ángulo X más 290 grados es igual a 360 grados. Por tanto, la medida del ángulo X va a ser igual a 360 grados. Vean que esto está sumando, pasa a restar, menos 290 grados. Por tanto, la medida del ángulo X va a ser igual a la resta 360 menos 290. Y hacer la diferencia aquí me va a quedar que esto va a ser igual a 70 grados. Por tanto, la medida de ese ángulo X que tenemos por acá equivale a 70 grados. Esto mismo que estoy haciendo acá en dos pasos, lo vamos a resolver entonces ahora en nuestra presentación. El primer paso ya se sabe que vamos a encontrar la suma de las medidas de los ángulos internos del polígono con la fórmula de 180 grados por n menos 2. 180 grados por 4 menos 2, 4 porque es un cuadrilátero de 4 lados. Me va a quedar entonces 180 grados por 2. Y eso es igual a 360 grados, que es la suma interna de los ángulos de este cuadrilátero que tenemos por acá.
El segundo paso es plantear la ecuación para encontrar el valor de la medida de x y resolverla, ¿no? En este caso, medida de x más 90 más 105 más 95 igual a 360 grados. En este caso me queda que la medida del ángulo x más 290 de la suma de estos tres ángulos es igual a 360. Despejando la medida del ángulo x me quedaría, medida del ángulo x es igual a 360 grados menos 290 y evidentemente la diferencia o resta me queda que ese ángulo x mide 70 grados. Bien, nos vamos a ir ahora al ejemplo 2.6 donde dice lo siguiente. En el siguiente triángulo ABC considere solamente un ángulo externo por cada vértice del triángulo. Si se suman las medidas de los ángulos internos y externos, ¿cuál es el total? Veamos acá, tenemos la imagen, tenemos este triángulo y tenemos tres ángulos externos como lo tenemos acá. Vean que la medida del ángulo externo más la medida del ángulo interno es un ángulo llano o suplementario en este caso que miden 180 grados los tres. Sin embargo, me piden a mí cuál es el total de los ángulos internos y externos, ¿no? Si se suman las medidas de los ángulos internos y externos, ¿cuál es el total? Entonces veamos acá. Las letras minúsculas A, B y C representan los ángulos internos. A, B y C son los ángulos internos. Y las letras mayúsculas A, B y C representan los ángulos externos como lo tenemos acá. Por ser ángulos suplementarios, es decir, que la suma del ángulo A mayúscula más el ángulo A minúscula, la suma de ellos debe ser 180, por eso se llaman suplementarios, me quedaría que la medida del ángulo A mayúscula más la medida del ángulo A minúscula es igual a 180, es decir, esta parte de aquí. Ahora analizando esta parte de aquí es medida del ángulo B mayúscula más la medida del ángulo B minúscula es igual a 180. Igual con el ángulo C, ¿no? Medida del ángulo C mayúscula más la medida del ángulo C minúscula es igual a 180 grados. Lo que estamos diciendo acá es que la medida del ángulo externo más la interno, ¿cuánto suma, jóvenes? 180 grados en los tres casos. Si yo sumo estas tres cantidades, me da un total, 180 más 180 más 180, me da un total de 540 grados. Es decir, que la suma entre la medida de los ángulos internos más externos de este triángulo dio un total de 540 grados. Es decir, hemos contestado la primera pregunta. Pero en este ejemplo me hacen otra pregunta más. Vean, aquí me da el foquito, me dice la suma de las medidas de los ángulos internos y externos del triángulo también puede expresarse como 180 por 3, donde 3 es el número de lados. Bien, vamos entonces ahora, entonces aquí la respuesta es 540 como lo hemos encontrado, ¿no? De ángulos internos y externos. Vamos ahora a la segunda pregunta. La segunda pregunta, el inciso B, que es lo que tenemos aquí, dice, si se suman las medidas de los ángulos externos, ¿cuál es el total? Es decir, solo esta parte de aquí de los ángulos externos. Veamos la solución. Tenemos primero que por la propiedad de suma de ángulos internos de triángulos se sabe que la medida de A más B más C es igual a 180. Es decir, la medida de los ángulos internos de cualquier triángulo suma 180 grados. Entonces tenemos lo siguiente, que la suma de las medidas de los ángulos internos y externos que nos dio 540 menos la suma de la medida de los ángulos internos de este triángulo que es 180 es igual a la suma de la medida de los ángulos externos. Es decir, eso me da un total de 540 menos 180 es igual a 360 grados. Miren qué interesante esto. Quiere decir entonces, jóvenes, que a partir de ahora la medida de la sumatoria de los ángulos externos, de la medida de los ángulos externos de un polígono va a ser igual a 360 grados en base a todo este análisis que hemos hecho. Por tanto, la suma de los medios de los ángulos externos en este caso es de 360 grados. Ahora bien, para generalizar, es decir, para sacar para cualquier polígono, entonces tenemos lo siguiente. Si n es el número de lados del polígono, es decir, no sé, yo puedo tener un polígono de n lados, o sea, no sé que la cantidad, 20, 30, 40, lo que usted quiera. La suma de las medidas de los ángulos internos y externos, considerando solamente un ángulo exterior por cada vértice del triángulo, es de 180 grados por el número de lados. La suma de las medidas de los ángulos externos para cualquier polígono de n lados es 180 por n menos 180 por n menos 2. Es decir, que al efectuar todo esto, vean que llegamos a la conclusión de que la suma de la medida de los ángulos externos para cualquier polígono
es de 360 grados. Y esto hay que tenerlo muy presente, muy presente. Entonces, concluyendo, la suma de la medida de los ángulos externos de un polígono, entonces, en conclusión, es de 360 grados. Y quiero que por favor, a la hora que usted esté escribiendo en su cuaderno, tenga muy presente esta parte. Esta conclusión, podría ser una pregunta de examen dentro de una evaluación que hagamos en el colegio cuando podamos volver. Bien, entonces vamos a poder desarrollar esto, este ejemplo que tenemos por acá, donde me piden a mí que encuentre la medida del ángulo X que tenemos por acá, ¿no? Que es el ángulo externo. Vean que todos los ángulos que yo tengo acá son ángulos externos. X 60, miren este ángulo recto es de 90 y este de 100 grados. Lo vamos a hacer en nuestra pizarra interactiva sabiendo que, ya sabemos, que la suma de los ángulos externos de cualquier polígono debe ser 360 grados. Bien, vamos a cortar por acá. Vamos a ir a nuestra pizarra y vamos a desarrollarlo por acá. Sabemos entonces que la medida del ángulo X más 60 grados más este ángulo recto que tenemos por acá es 90 grados más 100 grados. Esto es igual a 360 grados, ¿cierto? Eso nosotros ya lo sabemos. Bien, entonces vamos a simplificar esta parte. Vamos a sumar esos números acá, me quedaría entonces la medida del ángulo X más 60 más 90 es 150 y 150 más 100 es 250 grados. Esto va a ser igual a 360 grados que tenemos por acá. Despejando entonces para la medida del ángulo X, vean que este 250 está sumando, pasaría a restar, entonces me quedaría medida del ángulo X va a ser igual a 360 grados menos 250 grados. Al efectuar esa diferencia o esa resta, quiere decir que la medida del ángulo X va a ser igual 360 menos 250, eso me va a quedar 110 grados. Quiere decir que la medida del ángulo externo X que tengo aquí es de 110 grados. Muy bien, vamos a hacer entonces ahora en la presentación. Entonces tenemos que la medida del ángulo X más 60 más 90 más 100, como lo tenemos acá, eso es igual a 360 grados. Quiere decir que al sumar esos ángulos que tengo acá, la medida del ángulo X más 250 es igual a 360. Despejando, me quedaría que la medida del ángulo X es igual a 360 grados menos 250. Al efectuar esta diferencia me queda que la medida del ángulo X es igual a 110 grados. Bien, igual vamos a encontrar la medida del ángulo X, este que tenemos por aquí, sabiendo que también que este ángulo externo X que yo tengo aquí sería suplementario con el ángulo interno que yo tengo por acá, ¿cierto? Entonces lo que me queda aquí encontrar es este ángulo interno, que lo vamos a llamar Y, para posteriormente encontrar con su suplemento que es X, ¿no? Vamos a hacerlo en nuestra pizarrita interactiva. Vamos a ir a la pizarra. Y vamos a desarrollar esto en pasos, ¿no? El primer paso sería entonces, veamos cuántos lados tiene este polígono. 1, 2, 3, 4, 5 lados. Es decir, es un pentágono, ¿no? Primero vamos a saber cuál es la suma interna de los ángulos de este polígono para saber este ángulo que lo vamos a llamar Y, para saber este ángulo Y posteriormente sabiendo que estos ángulos son suplementarios, es decir, que la suma de los dos debe sumar 180, encontrar el valor de X. Bien, entonces, sabiendo que es un pentágono, vamos primero a saber cuál es la suma interna de los ángulos de ese pentágono. Me quedó muy feo ese 8. Entonces, va a ser igual 180 grados n-2. Es decir, con esta fórmula ya sabemos que encontramos la suma o la sumatoria interna de los ángulos de este polígono. En este caso me quedaría entonces 180 grados. ¿Cuántos lados tiene este polígono? Pues 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 lados. Sería 5 menos 2, 180 grados. 5 menos 2 es 3. Y evidentemente esto es igual a 180 por 3, esto es 540 grados. Eso ya lo habíamos probado en la parte anterior.
Bien, entonces ahora vamos a encontrar el valor, este valor de y que no lo conozco. Vean que yo coloqué esa variable ahí, porque no lo sabemos. Entonces la medida del ángulo y más todos estos ángulos que tenemos acá, 114 grados más 113 grados más 107 grados más 76 grados. Eso debe ser igual a la suma interna de los ángulos de ese polígono que es 540, ¿cierto? 540. Entonces vamos a hacer acá por este lado la suma. Tendríamos 114, tendríamos 113, tendríamos 107 y tendríamos 76 grados. Vamos a hacer la suma por acá. Entonces 4 más 3 es 7, más 7 es 14. 14 más 6 es 20. Pongo 0 y llevo 2. 2 más 1 es 3, más 1 es 4. Y 4 más 7 es 11, llevo 1. Entonces aquí sería 3 más 1 es 4, es 410 grados. Entonces me quedaría la medida del ángulo y más 410 grados. Esto es igual a 540. 540 grados. Entonces despejando para la medida del ángulo y. Medida del ángulo y es igual a 540 grados menos 410. Evidentemente, la medida del ángulo y, si usted resta 540 menos 410, eso le va a dar un ángulo de 130, ¿no? Es decir que la medida de este ángulo que no sabíamos vale 130 grados. Muy bien, pero sabiendo que estos ángulos son suplementarios, voy a borrar por acá. Borré. Bueno, ya sabíamos, volviendo acá, ahí disculpen, son errores que uno comete con la tecnología. Entonces, ya sabíamos nosotros que este ángulo que teníamos por acá, y, es igual a 130 grados. ¿Ok? Entonces, sabiendo que estos dos son suplementarios, quiere decir que 130 grados más la medida ahora del ángulo X, vean que estos ángulos son suplementarios, por tanto suman 180 grados. Despejando entonces para la medida del ángulo X, vean que va a ser 180 grados. Este 130 está sumando, pasa a restar, sería menos 130. Por tanto, la medida del ángulo X va a ser 180 menos 130 es igual a 50 grados. Es decir, el ángulo que andábamos buscando equivale a 50 grados. Pero vamos a ir a la presentación y lo vamos a desarrollar acá. Y me dice a mí, la parte B, la suma de las medidas de los ángulos internos de un pentágono es igual a 540. Vean que en el libro ya lo da por hecho, yo lo hice el paso a paso, yo desarrollé el ejercicio determinando el valor numérico de 540, pero en el libro ya da por sentado que usted ya lo sabe, ¿no? Por lo que dice, por lo que sea y el ángulo suplementario del ángulo X, me quedaría entonces que la medida del ángulo Y, este ángulo de acá, más 76 más 107 más 113 más 114 es igual a 540. Hacemos la suma de todos estos ángulos y eso ya sabemos que era la medida del ángulo Y más 410 es igual. Y aquí no es 360, era 540. Entonces la medida del ángulo Y es igual a 540 menos 410. La medida del ángulo es 130 grados. Vamos a corregir esta parte aquí. Ahí me disculpan. Aquí es 540. 540. Y aquí la resta es menos 410. Ok, ahora sí lo tenemos bien. Volviendo entonces a la presentación que tenemos por acá. Teníamos esta parte. Muy bien, ahora sí. 540 menos 410. Bien, entonces ahí lo que habíamos encontrado el ángulo Y que teníamos por acá. Y posteriormente, como son suplementarios, despejando, teníamos que la medida del ángulo X es igual a 180 menos 130. Y eso es igual entonces a 50 grados. Bien, jóvenes. Como tarea, entonces, van a desarrollarme el ejercicio 2.3 y el ejercicio 2.4 de su libro. Vean que esto tiene que ver con ángulos internos de polígonos y esto con los ángulos externos, ¿no?
Vean que si ustedes hacen un recuento, hemos analizado ángulos internos y externos de triángulos, hemos analizado ángulos internos y externos de polígonos, ¿no? Es bien interesante la parte de geometría. Entonces, vamos a seguir con esta parte en la próxima semana. Ya entraríamos con lo que es la lección número 3 de la unidad número, en este caso la unidad de triángulos. Y espero yo que vayan pues repasando todo lo que hemos visto en casa, ¿no? Nos vamos a ver hasta el próximo video y si tienen dudas y preguntas pueden hacerlo vía WhatsApp. Hasta el próximo.